ese tan antipático rollito, ¿no? Ok, ¿y qué hace? Produce glicerol por un lado y ácidos grasos por el otro porque actúa sobre los triglicéridos. Ese glicerol va a producir más carbohidratos y los ácidos grasos por cetogénesis van a producir también energía. Y bajamos el rollito. ¿Sí? Ya. Eso es un metabolismo normal y en ayuno. ¿Qué pasa en el diabético cuando come? Esto ya no pasa en todo el mundo, solamente pasa en el diabético. ¿Qué pasa cuando come? Como en ese paciente diabético y el glucagón sigue elevado, recuerden que no baja, en el no diabético sí baja el glucagón, pero en el diabético se mantiene elevado, entonces este glucagón ya no actúa sobre el pool de aminoácidos. ¿Sobre qué actúa? Sobre la proteína que han comido. Se comen su arroz con pollo, ¿no? Con papa a la huancaína, ¿no? ¿Sí? Qué mundo de carbohidratos, ¿no? Entonces, ¿el arroz qué es? Glucosa. ¿El arroz integral qué es? ¿Glucosa integral? No, no existe la glucosa integral. Por eso cuando le dan al paciente diabético arroz integral, yo digo, ¿qué lógica tiene eso? No es lógico. Vean qué cantidad de glucosa tiene el arroz blanco y qué cantidad de glucosa tiene el arroz integral. Véanlo. Pero bueno, en fin. Lo que pasa es que en esta persona diabética va a agarrar parte de ese pollo y lo va a convertir ¿en qué? En carbohidrato. Entonces ya tenemos dos fuentes de carbohidrato. ¿Cuál es? La del arrocito, de la papita, el fidito cabello de ángel que le mandamos al paciente, lo de la quinoa. ¿Cuánto carbohidrato tiene la quinoa? ¿Quién me puede decir? Proporcionalmente versus proteína. Tiene 2 veces más proteína que carbohidrato, están 1 por 1, tiene más carbohidrato que proteína. ¿Ah? ¿Cuánto carbohidrato tendrá? Vamos a ver. ¿Ah? Pero bueno, en fin. Entonces ya tenemos 2 fuentes de carbohidrato. ¿Y eso qué le ocasiona al paciente con diabetes? Una hiperglicemia. Entonces, como hay hiperglicemia, la insulina se eleva. ¿Sí? ¿Y qué hace la insulina? La insulina bloquea la lipasa hormonosensible, que era la única hormona que nos estaba haciendo quemar ese rollito. Ya no vamos a quemar triglicérido. Y además, esta hiperglicemia, como en nuestro cuerpo nos prefiere gorditos a diabéticos, va a hacer que esta glucosa se convierta ¿en qué? En grasa, en triglicérido. Entonces el paciente empieza a subir de grasa sin comer grasa. ¿Se han dado cuenta? Pero yo no como grasa, me dicen mis pacientes. ¿Por qué tengo elevado el triglicérido? ¿Por qué tengo tanta grasa? ¿Por qué tengo hígado graso? Si no como grasa. Lógico, acá está su explicación. El cuerpo humano no es simple. ¿Como grasa? Acumulo grasa. No, no es así de simple. Metabólicamente no es tan simple. Tampoco es tan simple como se lo estoy mostrando acá. Pero si nos empezamos a meter en el mundo de la fisiología y la bioquímica, no vamos a salir nunca. Entonces, un poco la idea es darle un pincelazo de esto para que ustedes, además que tengo solamente 30 minutos, me van a cortar, para que ustedes puedan investigar a partir de ello, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente que no tiene diabetes, o una persona sin diabetes, que le damos 1200 calorías de glucosa y produce unas 400 calorías de glucosa. Total 1600 más o menos. Pero el diabético descompensado le damos la misma cantidad de carbohidratos. ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué? Pero es que es de bajo índice glicémico, me dicen. Porque tiene lo mismo, sigue siendo carbohidrato. Pero bueno, le damos 50% de carbohidrato, o sea, unas 1200 calorías promedio, pero él ya produce 1200 calorías en su hígado. Entonces la glucosa de este paciente se eleva. Una cuestión aritmética. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra estrategia? Acá está, vean. Quinoa. ¿Cuánto tiene de proteína? 16.5 de proteína. ¿Y de carbohidrato? Cuando le estamos dando quinoa a un paciente, ¿qué le estamos dando? Proteína de alta calidad. ¿Será cierto eso? No creo. No, que no es que ni el todo ni el poco, simplemente no. Le estamos dando carbohidrato. Vean el trigo, su sopa de trigo, acá está, 14 de proteína, 78 de carbohidrato. Fideitos, cabello de ángel, será cabello de diablo, ¿no? Porque es un mundo de harina. Y en la noche se lo dan todavía. Y está haciendo su dieta, por favor. Nada de grasa. Le meten un mundo de carbohidratos. Y así pretenden que no suba esa glucosa. Y para peor le dan 5 comidas de ese tipo. O 6.
es que si no se le baja su glucosa. Vete un ratito, no es que estaba alta esa glucosa, ¿cómo que se le puede bajar? Es el uso del medicamento, o sea, con la alimentación subimos la glucosa y con el medicamento lo bajamos. ¿No sería más lógico darle una alimentación que no suba la glucosa para no vernos obligados a dar un medicamento para bajarla? ¿No es más lógico? ¿Por qué no lo intentamos? La idea es eso. Simplemente, si ya sabemos que produce 1200 calorías de glucosa, ¿por qué no le damos menos calorías de glucosa en su alimentación? ¿No es más lógico? Ahora, la pregunta es si funciona. Puede parecer lógico, pero ¿hay evidencia científica que diga que eso funciona? Y más allá de si hay evidencia científica o no, ¿en la práctica funciona? Vamos a ver. Acá viene el efecto incretina, que es el complemento de lo que hemos visto. Hemos visto glucosa, insulina y glucagón. ¿Correcto? Fundamental que estudien eso, si no, no van a entender cómo controlar y revertir la diabetes sin medicamento. Decir que todos los casos de diabetes son incurables, irreversibles e incontrolables sin medicamento es lo mismo que decir que todos los casos se pueden curar, revertir o controlar sin medicamento. Ambos extremos no son ciertos. Hay casos y casos. Pero veamos cómo el efecto incretina nos ayuda. ¿Qué es el efecto incretina? El efecto incretina es un efecto que producen los alimentos, ¿correcto? Que, por ejemplo, enlentecen el vaciamiento gástrico. ¿Cuál es uno de los grandes problemas con el paciente diabético cotidiano? Tiene ansiedad por comer. Come y a las 2 horas ya tiene hambre. Entonces, este efecto incretina lo que hace es enlentecer el vaciamiento gástrico. ¿Correcto? Esto de una neuroprotección, yo no estoy tan seguro. Hay algunas investigaciones que dicen que lo tiene, se sigue investigando, pero lo que sí es cierto es que tiene este efecto incretina un alto efecto saciante. Le produce saciedad al paciente. O sea, come y no tiene hambre. ¿Correcto? Luego vamos a ver en qué consiste. Tiene una función de protección del corazón, reduce la producción de glucosa en el hígado. ¿Recuerdan que les decía que el glucagón está elevado en el paciente diabético? Bueno, el efecto incretina lo que hace es bajar esa producción hepática de glucosa. Aumenta la captación por parte del músculo de esa glucosa, o sea, mejora la resistencia a la insulina, reduce la resistencia a la insulina, ¿sí? Aumenta la secreción de insulina, reduce la secreción de glucagón. Y acá hay algo interesante que yo no lo creía, a pesar que lo he visto en investigaciones, se plantea, pero eso se ha hecho investigación hasta el momento solamente en ratitas, que el efecto incretina estimula la proliferación de células beta en el páncreas. Yo tenía el conocimiento clásico de que una vez que está dañado el páncreas ya no se regenera. Es más, cuando yo leí esas investigaciones dije, eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base. Yo creía que ya sabía ese tema. Y tengan cuidado con algo, porque aquel que sabe todo tiene un problema, que no aprende nada. Entonces, cuidado con esa actitud que en ese momento yo tuve y dije, no, eso es imposible. Y me cerré. Hasta que un paciente, y luego varios pacientes me demostraron lo contrario. Les voy a mostrar algún caso. Bien, entonces, ¿cuáles son las hormonas que generan el efecto incretina? Son varias, pero 2 son las más importantes. La GLP-1 y la GIP. La más importante claramente es la GLP-1, que es llamado el péptido similar al glucagón tipo 1. ¿Sí? Y son responsables, se dice, hasta del 60% de la liberación de insulina después de las comidas. Siempre y cuando esa comida tenga proteína y tenga principalmente carbohidrato. Bien. ¿Dónde se produce la GLP-1? En la parte del intestino, el hilo distal y el colon. ¿Sí? Y es liberado, y esto es bien interesante, ¿ven? Y esto nos puede ocasionar un cambio de paradigma en el planteamiento de alimentación que tenemos habitualmente para tratar al diabético tipo 2. Y es que el efecto incretina es estimulado por el consumo de proteínas, carbohidratos, pero principalmente por el consumo de grasas. Y la grasa estimula la grasa natural, no hablo de la grasa trans, por favor. ¿Sí? Y la grasa natural tiene un fuerte efecto incretina.
¿Se han dado cuenta cuando comen grasa? Pero hablamos de grasa. Yo sé que voy a decir ahora un pecado. Espero que no tiren la primera piedra. Y si es una piedra que no sea muy grande, ¿ok? Pero esto que les voy a decir lo tengo visto, investigado y demostrado. Vean, un caso. Vamos a la casa y nos hacemos un chicharrón de chancho hecho en casa con su propia grasita. No usamos aceite vegetal. Día domingo, pum, y lo comemos. Típico peruano se levanta a 10 de la mañana, comes un chicharrón de chancho a las 11 de la mañana y no tiene hambre hasta las 7 de la noche a veces. 4, 5, 6, 7. Bueno, yo hasta las 7 de la noche. Y yo me considero tragón, si no pregúntenle a mi esposa. No, yo no como y... Típico en los hombres, ¿no? No comen y se mueren de hambre y se ponen de mal frío. Bueno, yo soy de esos. Yo me como el chicharrón de chancho 11 de la mañana y no tengo hambre hasta las 6, 7 de la noche. No tengo ansiedad, porque la grasa tiene un alto poder saciante. ¿Por qué el diabético tiene hambre si está lleno de depósitos de grasa? En buena medida es una cuestión del sistema nervioso. Centros de la dopamina, de la serotonina, hay una alteración neuronal ahí. Y necesitamos una solución hormonal, no de contar calorías. Contar calorías no ha funcionado, no funciona y no va a funcionar. Las calorías son importantes, pero no son la respuesta. O sea, la calidad de las calorías es lo que determina la calidad de la alimentación. Licenciado, ¿No? disculpe, 5 minutos. 5 minutos, ya. 5, 4, 3, muy bien. No hay problema. Entonces, eso es muy importante. Acá está la bibliografía para que la desee buscar, ¿sí? Aunque hay mucho más, hay muchísimo respecto a esto. El GIP solamente se activa cuando los valores de glucosa son mayores a 100 miligramos por decilitro y también estimula la secreción de insulina y tiene ese mismo efecto sobre las células B.